Dios le bendiga, iglesia. Amén. ¿Estamos preparados para recibir palabra de Dios? Si estamos preparados, entonces vamos a sacar nuestros apuntes, lo que tienen Biblia física y demás, no, pero pueden sentarse, que lo suyo es ahorita. Gloria a Dios. Qué bendición es poder anunciar la palabra de Dios. Y de introducción, hermanos, yo tenía una disyuntiva. Mire, predicar con mucha frecuencia no es fácil. ¿Usted cree que eso es fácil? Solamente un día no es fácil. Imagínese predicar con mucha frecuencia. Porque el temor de Dios no te deja decir lo que tú quieras, sino expresar lo que Dios quiere en un tiempo determinado. Y yo tenía hoy y ayer la idea de un tema, pero yo mismo no estaba satisfecho de que era lo que Dios quería para el pueblo en esta noche. Y digo, pero ven acá, por lo regular, cuando vamos a la iglesia, vamos buscando una palabra, ¿es así o no es así? Una respuesta, una dirección, un consuelo, dirección, respuesta. Pero ¿qué tal si tenemos todo ese manjar, todos esos requisitos, pero no tenemos revelado que todo se trata de la resurrección de Cristo? Wow, eso me impactó. Y yo estaba meditando cuando damos palabras. ¿Sabes cuántas veces uno se siente o puede sentirse frágil, débil, sensible, ansioso, y le toca a uno mismo dar una palabra? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que usted está en el hebreo dominicano, usted está de que lo recojan a usted está a punto de derrumbarse, pero no nos hacemos conscientes de que portamos algo que es capaz de levantar a otro y levantarte a ti mismo. ¿Usted lo cree? Y yo pretendo en esta noche traer un mensaje tal vez no muy convencional, pero vamos a hablar esta noche sobre la resurrección. Mire, esto me cambió la vida y es algo que por más que lo predico, me impacta y me impresiona. Y le voy a pedir que me acompañe a la palabra de Dios inmediatamente al libro de Juan 21. Y antes de leer, vamos a contextualizar un poquito. Aquí vemos que Juan escribe este capítulo luego de la resurrección. Y aquí hay varios detalles. Aquí tenemos una segunda pesca milagrosa, lo van a ver. No solamente una, hubo una segunda pesca milagrosa. Fue el único milagro que Jesús manifestó después de haber resucitado. Vamos a ver algunos detalles bien interesantes. ¿Y por qué es importante reconocer lo que es la resurrección, hermanos? Porque esta es la raíz del evangelio. Si alguien me pregunta o le pregunta a usted, ¿qué hace diferente que tú creas en Jesucristo y que otro crea en Mahoma? ¿Qué te hace diferente que tú busques a Jesús, o que busques la Biblia, o que busques a Buda? Porque lo importante es buscar a Dios. ¿Han escuchado esa frase? Lo importante es buscar a Dios, no importa dónde. Esa frase a mí me la dicen mucho. No sé usted, a mí me la dicen mucho. Y lo grande es que me la dicen como para ponerse adelante, porque yo no ando diciéndole a nadie, tú tienes que salirte. Yo predico y Dios resuelve con cada quien. ¿Qué sucede? Que vemos que Jesús resucita y los discípulos, después de haber visto, ya Jesús se le había aparecido una vez. Y antes de esta aparición, déjeme decirle que Jesús había atravesado una pared. Lo puede leer al paso en su casa, en el capítulo anterior, en el Juan capítulo 30. Dice que los discípulos estaban, el capítulo 20, del 19 al 29, el anterior. Dice que los discípulos
estaban en un aposento alto con las puertas encerradas, escondidos, porque tenían miedo de los judíos. Miren qué importante. Si en verdad ellos estuvieran convencidos de que Cristo había resucitado, ¿usted cree que ellos tenían que estar con ese miedo? Hermano, estoy hablando de resurrección. Alguien que haya muerto, tú lo hayas visto crucificado, lo hayas enterrado, viste que botó hasta sangre con agua, a tal manera que se desangró completo. Tú lo viste morir. Y resucitó. Y tú crees en él, pero te da miedo salir. Creo en él, pero me da miedo abrir la puerta. La resurrección. Creo en él, pero no me atrevo a decir, él resucitó, porque tengo temor de que me ñanga la fama. ¿La recuerdan a Tripitaca? La serie Raíces, los más viejos entenderán, los más jóvenes no. Yo sé que Juliana sabe de quién yo hablé. Miren, hermanos, aquí vemos el contexto. Jesús se le aparece, ya resucitado, y le dice, nos volveremos a ver en una semana. ¿Sabe qué ellos hicieron después de la resurrección? Después de haberlo visto. Después de esto, Jesús se manifestó, ¿cómo dice? Haciendo referencia de que lo había hecho antes. A sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Antes de seguir, no lo pases. A los primeros discípulos que Jesús llamó, ¿a quiénes fueron? A Pedro y a Andrés, su hermano, y a Juan y a Jacobo, que también eran a dos parejas de hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos y Jacobo y Juan eran hermanos. ¿Y sabe dónde fue que él lo llamó? En el mar de Tiberias. Aquí fue que empezó todo con los discípulos. Y ya luego de la resurrección, como que la historia se va apareciendo. Jesús no les dijo que fueran para allá, pero ellos volvieron a donde comenzaron. Ahora sí, próximo versículo. Estaban juntos, ¿cómo dice? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, para que no se pierdan, el mellizo. Es decir, fulano el mello, no crea que es aquí. Dídimo significa mellizo. O sea, Tomás llamado el mello. Así, literalmente es así. Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Es decir, de los 12 había un grupo ahí. Y Simón Pedro les dijo, a él le dijeron que lo iban a volver pecadores de hombres. ¿Lo han visto aunque sea en película eso? Y la primera pesca milagrosa quería decir que cuando ellos pescaban, habían peces que se le escapaban. ¿Lo recuerdan o lo han visto? Y aquí todo esto tiene un sentido. Que peces se te escapen se refería a que almas a que tú lo hayas predicado también se vayan. Y aquí vemos que luego de la resurrección, la pesca y la prédica iban a ser diferentes. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, Pedro el líder. En vez de esperar a Jesús orando, como Jesús le había dicho, se fueron al oficio donde comenzaron antes del evangelio. Ay, pastor, antes de yo ser cristiano, yo como que gozaba más. Pastor, yo como que iba a más fiestas, yo como que me reía más. Tú eras de cristiano, tú no te ríes. Señor, reprenda al diablo. El cristianismo no tiene por qué ser aburrido. Y esa es otra prédica. Predicaremos después de eso. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron. Esa historia parece conocida. Pero ya él resucitó. Esta no es antes de, esta fue después de resucitar. Y Simón, está bien, era el otro. Yo pensaba que lo habían pasado ya. Cuando ya iba amaneciendo, es decir, la noche entera, esa gente tenían. Se presentó Jesús en la playa. Déjame yo hasta actuar, ¿sabe que me gusta actuar un poquito?
Mas los discípulos no sabían qué era. Bueno, si estaban hasta asustados y lo habían crucificado. Y aunque él se le apareció, ellos no sabían la información, pero no sabían el poder o el impacto que tenía la resurrección. Amén. Y esto es lo que yo pretendo ministrar en esta noche. No solamente que salgas de aquí sabiendo que Él resucitó, sino el poder que tiene consigo el tener la revelación de que Él resucitó. Mucha gente dice, Él resucitó así. Él resucitó, pero me da miedo la muerte. Él resucitó, pero me da miedo salir porque me pueden rechazar. Él resucitó, pero me da vergüenza predicar. Cuando dicen gloria a Dios. Eso no pasa, ¿verdad que no? Cuando ya iba amaneciendo, se le presentó, ellos no sabían que era Jesús. Y les dijo, ¿cómo lo dijo él? Me gusta buscar los originales. Hijitos, no era el hijito que ustedes se imaginan, hijitos. No el hijito de Juan, no, de cariño. Aquí hijito era como jóvenes, muchachos, era muchachos. Muchachones, algo así, o sea, una expresión que quiere decir eso. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Jesús lo está viendo pescando y le preguntó, ¿ya consiguieron algo? ¿Tienen el desayuno ya ahí, muchachos? Díganme. ¿Sabe qué es lo grande? Que Jesús le está preguntando a unos peritos de la pesca. ¿Cuál era el trabajo de Pedro? Y hay un muchacho que ellos no saben quién está en la playa, viéndolo porque viendo lucha. Jesús está, me imagino, con este cuadro así, mire. Y los pies doblados. Usted va a ver ahora mismo. Y él tiene 2 palitos con un fuego friendo peces. Yo imagino a Jesús, muchachos, consiguieron algo ahí, pero él está, me imagino, está viendo el humito y el olor. ¿Consiguieron algo de comer, muchachos? Y ellos le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y vamos a imaginarnos esta parte. ¿Ustedes creen que ellos dijeron, pero esta historia como que... Esto me recuerda a algo, pero también me recuerda a un lugar, porque fue del mismo lugar que el Señor lo sacó. Fue del mismo lugar donde el Señor le dijo, ven y te haré pescador de hombres. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese era Juan, dijo a Pedro, con signo de exclamación, ¿qué le dijo? Es el Señor. Y cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa porque se había despojado de... Ustedes ven que Pedro era presentado, Pedro era él. En pocas palabras, él estaba desnudo. Lo dije más lindo, ¿verdad que sí? Pensaban que iba a decir con E. Pedro estaba desnudo pescando, como que no le importaba nada. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, es decir, no estaban muy lejos, y aún así pescaron una gran pesca. Y un pez encima de ellas y pan. Es decir, no lo pase. ¿Cómo encontraron a Jesús? Se entendió porque dijo ahorita que él estaba así. Cuando fueron al mar, encontraron a Jesús así, con la brasa puesta, es decir, friendo sus pescados, y encima de ella también tenía un pan, me imagino con ajo también y todo eso. Seguimos. Jesús les dijo, ¿qué le dijo Jesús?
lo están poniendo a prueba. Tráigamelo. Ah, fui yo que lo pesqué. Tráigamelo. Trae los peces que acabé de pescar. Sigue. ¿Y quién era siempre el que iba adelante? A él le pasaban las cosas por eso, era porque Pedro era desesperado. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos eran? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Esta no fue igual que la primera, la otra se rompía y se salían. Aquí cuando tú predicas la resurrección y la resurrección es revelada, el que se salva no se pierde. Y uno viendo peces, pescados, no, todo era alusivo a lo que es el evangelio. De hecho, en el capítulo 20 me llama la atención que Jesús dice, tengan paz, mis hijos. Cuando él se la preso, dijo, tengan paz, no se preocupen. Y él dijo algo que tumba el argumento de que hablar en lenguas es la llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 20, Jesús dice, tengan paz. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y tuvieron paz. Y le dijo, así como el Padre me envió, así lo envió a ustedes. Ahí nos dice, y él sopló el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¿Se va respondiendo algunas cositas, algunas inquietudes ahí? Y les dijo Jesús, ¿qué le dijo él? Venid y comed. Y ninguno de ellos están viendo la pesca milagrosa que se le apareció, pero todavía están ellos. Wow, pero yo como que medio sé que es él, pero es que lo crucificaron y yo lo vi. Estamos viendo que no es lo mismo la información que la fe. Tú puedes tener la información y no tener la fe para vivir en ella. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Me imagino. ¿Tú quién eres? Ve tú, Pedro, ve tú que tú eres medio acelerado. Tú no entras en toa. Tú no eres el guapo, Pedro. Sabiendo que era el Señor. Querían confirmación como quiera. Mira, a veces uno se ríe, pero a veces uno es así. A veces uno sabe lo que hay que hacer y, Señor, confírmame. Que uno pide confirmación cuando no es lo que tú esperas, cuando no es lo que tu corazón quiere en ese momento. Señor, confírmame. Yo le hablé claro. Vino pues Jesús y tomó el pan. Ay, le era familiar eso también. Dime a Jesús. Y habiendo tomado el pan. Voy a hacer un paréntesis. Hoy es un día más de enseñanza que de otras cosas, pero esto es parte del evangelio y es esencial. En la cena del Señor, Él dice, ¿cuánto más había esperado este tiempo? Y no lo volveré a tener de nuevo hasta que devuelva, hablando de la segunda venida. Para que ustedes vean que no solamente es compartir la comida, no es solamente partir el pan, sino que hay que discernir el cuerpo de Cristo y el fin es que haya unidad, no solamente con los que participan, sino también con los de afuera. Y Jesús, aunque como quiera, él dice aquí, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez. ¿Cuántas veces Jesús después de resucitar? La tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después de haber resucitado. Está claro eso, ¿verdad que sí? Era hasta ahí, ¿verdad? Bien, pues seguimos. Fíjense, hermano, entonces cuando hablamos de la resurrección, es importante reconocer que nuestro evangelio es real solamente si creemos en la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15. Vamos a buscarla, por favor, rapidito. Del 6 en adelante. Vamos a ir explicando algunas cosas. Miren, fíjense, hermanos. ¿Por qué esto es importante? Porque reconocer qué implica la resurrección te hace saber cuáles beneficios tú tienes.
Son tres cosas. Voy a tratar de resumirla. Cuando tú reconoces la resurrección, lo primero es que tú sabes qué derecho tú tienes. Tú tienes el derecho de predicar el evangelio sin miedo. ¿La gente le tiene miedo a la muerte, sí o no? Pero Jesús dice que él derrotó el imperio de la muerte a través de su muerte. Oigan eso. Demostrando que la muerte no tiene más poder que él mismo, que él es la vida. Amén. Pastor, amén, pero yo no me quiero morir ahora, pastor. El tema no está si partir ahora o no. El tema está en qué yo estoy haciendo mientras estoy aquí. Tú no quieres partir, pero no quieres cumplir su propósito. ¿En qué estamos? Dame mejor seguir en la resurrección. Mira que está más bonita la resurrección. Gloria a Dios. Entonces tenemos que, para reconocer esta parte, Jesús, déjeme decir, hermano, que Jesús, antes de él resucitar, todo el mundo cuestionaba si él era verdaderamente el Hijo de Dios. No un hijo, sino el Hijo de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque si a ti te cuestionan que tú eres hijo de Dios, entonces tú no estás seguro. Si hacen cuestionarte, ¿yo seré o no seré? ¿Yo puedo o no puedo? Hermano, ¿y a qué nos referimos con esto? Hay factores que nos indican si esto es así o no. Después que él resucitó, aquí dice, después apareció a más de ¿cuánta gente? Es decir, había muchos testigos. Había más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Paréntesis. Primera de Corintios fue escrito aproximadamente entre 50 y 60 años después de Cristo. Por eso es que él dice, muchos viven. Es decir, óyeme, eso fue tan real que pasó, que todavía hay testigos oculares donde tú puedes ir y preguntarle. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo, hermanos? Y él dice, ya muchos duermen. No dice muerte, sino duermen. Después se apareció, esto es muy, muy importante, a Jacobo. Mire, yo estuve investigando sobre esto. Este Jacobo que ustedes ven aquí era hermano de Jesús. ¿Sí? Jacobo. Jacobo es Santiago. Jacobo y Santiago es lo mismo. Aprendo un poquito también de Saint Tiago. Tiago es Jacobo y Saint es santo. Jacobo en la traducción se fue como Saint Tiago. Y lo más lindo es que Jacobo en inglés, ¿sabe cómo es? James. Dale aplauso al Señor. Es decir, lo aclaro para que no haya confusión. Si usted ve James, James es Jacobo en inglés, sí, así mismo. James. Suena muy diferente en inglés, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? James. Y yo, mucho gusto, Jacobo. Placer, Jacobo. ¿Te puedo decir Jacobo? James. Entonces, ¿por qué apareció Jacobo? Porque Jacobo, al ser hermano de Jesús, era uno de los que menos creía en él. Por eso es que vemos que al principio de los evangelios dice que hasta la madre y los hermanos de Jesús decían, Jesús está medio fundido. De hecho, en Marcos capítulo 3 dicen, no hagan mucho caso a Jesús, que Jesús está medio... Pero así, mira, literalmente, en Marcos capítulo 3 dice que Jesús, dice, los hermanos de Jesús decían, mira, Señor. Y por esa razón, de lo que más lo cuestionaban, él tuvo un encuentro particular y aparte, ¿con quién? Con su hermano. Oh, pero imagínense,
Hermano, nadie es profeta en su tierra. Yo digo a Dios porque cuando tú puedes serlo en tu tierra. Por ejemplo, mis hermanos de padre y madre, me ven como un hombre de Dios, pero ustedes creen que ellos me escuchan como al pastor. Y más que yo soy el menor de todito de ellos. Tal vez incluso se han quedado en defectos con cosas que yo tenía antes. Y tal vez no pueden ver. Y Jesús, me imagino a Jesús, bueno, como este es uno de los 12, yo me le voy a aparecer a él en persona y voy a hablar, míralo ahí. De hecho, por eso, cuando él se aparece en Juan 20, él demuestra que la revelación de la resurrección no está sujeta a las leyes humanas. Es uno de los primeros principios. Tú estás sujeto a los milagros de Dios, no al diagnóstico humano. Por eso era que Jesús podía atravesar las paredes. Imagínense qué locura esa. ¿Cómo te dice alguien? Aquí estaba todo cerrado. Y él cruzó la pared y se me apareció. Mira, son las 4 de la tarde y tú no has comido. Cuando vienes a ver, tú estás delirando, tú estás viendo ya ilusión, tú estás loco. Imagínese, Jesús decía, lo grande es que Jesús se le apareció con el mismo cuerpo y con las heridas. Y es que le dice, mira a mí, mira el agujero, hey, mellizo, ven acá. Tomás, ¿tú no crees? Ven a ver, mira. Y hasta así estaban ellos. Bueno, el mejor ejemplo es ese. Jesús se había resucitado, pasó esto y después fue que pasó lo de la playa. Es decir, que hasta apareciéndose y mostrando la muestra, ellos estaban todavía medio. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Por qué todos estos factores son importantes? Porque un evangelio sin tener claro de qué se trata la revelación de la resurrección puede llevarte solamente a ser religioso. Es decir, a hacer muchas actividades, a hacer muchas cosas, a sentir que tú tienes que pagarle a Dios. Sí, así mismo. Y la salvación es la revelación del sacrificio de Cristo, arrepentimiento del pecado y, de hecho, no es que el arrepentimiento lo compra, es que te hace apto para poder tomar ese regalo. ¿Me di a entender? Tú te arrepientes de corazón, te vuelve apto para tomar el regalo de la salvación, que es don de Dios. Y la manifestación de que tú recibiste ese regalo de verdad es que vives una vida santificada. ¿Me di a entender? No es que nos santificamos para ser salvos, mi hermano, eso es un error. Porque no hay ningún santo, no hay ninguno 100% puro. Todos tenemos pecados. Y el engaño de este siglo es por decirte, óyeme, tú todavía no puedes ser cristiano porque tú cojeas. Cuando tú dejes tal cosa, entonces ven al camino. Bueno, déjame decirte que probablemente no llegue nunca. Porque probablemente esa cosa que te hace cojear solamente la puedes dejar con la ayuda de Dios. Y ahí no hay psicólogo que valga, consejo que valga. Eso es así. Hay cosas que solamente Dios la puede hacer. Yo no estoy diciendo que la psicología y eso no. Sino hay áreas donde solo Dios las puede hacer. Hay cosas que solo Dios te puede sanar, que solo Dios puede quitar. Entonces, si no conocemos bien de qué se trata la resurrección, y voy a hablar un poquito de manera rápida de algo que Pablo planteaba aquí. Pablo quería convencerse a sí mismo con pruebas científicas que Cristo había resucitado. Y esto le va a servir hasta si le pregunta a alguien que no cree en la resurrección, le voy a dar evidencia. ¿Están preparados para recibir eso? Espero poder expresarlo correctamente, que Dios me ayude. Bien, tenemos lo siguiente. Voy a hacer como si fuera una línea de tiempo donde yo me pare, tenemos el tiempo. ¿Me siguen? Aquí el medio es entonces el tiempo de Cristo, su resurrección. Aquí Él resucitó. Si yo voy para allá es antes
Y si voy para acá es después. Vamos a decir que cada objeto o cada paso son 50 años. Bien. Estamos así entonces. Lo primero que tú tienes que saber es estar seguro de que verdaderamente Cristo murió en la cruz. Para que Él haya resucitado, ¿qué es lo primero que hay que demostrar? Que Él murió. Y en eso no hay objeción ni siquiera histórica. Hay muchos, pueden estar o no de acuerdo, pero históricamente muchos están de acuerdo, la mayoría, con eso. Lo segundo es que la tumba esté vacía. Miren qué interesante lo que es un análisis de la resurrección. Si fuera mentira, ¿por qué los romanos comenzaron a decir que sus discípulos se robaron el cuerpo? Vamos a pensar un poquito. Vamos a pensar un poquito. Si los romanos y los fariseos inventan la excusa de que fue que se robaron el cuerpo y por eso está vacía, ¿no le da alguna señal de que fue verdad? Un ejemplo más llano. Yo hice la tarea, pero mi perro se la comió. Si tú eres el profesor, ¿qué tú estás entendiendo? Tú ves, la pastora está en el espíritu y es una cotorra. ¿Se entendió el ejemplo? Entonces, hay respuestas, hay investigaciones que te apuntan a otra cosa. Si era verdad o mentira, ¿por qué hay que decir que los discípulos se robaron el cuerpo? Eso quiere decir que de verdad está vacía. Pero había que buscar una excusa. Había 10,000 excusas, 10,000 cuentos. Fue una fábula para que se cumpla la profecía, para que 10,000 cosas, como lo va a inventar hoy en día si tú quieres hablar de eso. Entonces, ¿dónde el pastor quiere llegar con todo esto? A lo siguiente, hermano, miren. Vamos a hacer los puntos de manera rápida. Número 1, la resurrección demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Demuestra que Jesús es. ¿Por qué? Porque su resurrección no fue como la de Lázaro. Lázaro resucitó y luego volvió a morir. Jesús resucitó y quedó vivo para siempre. Jesús resucitó y al resucitar ya su cuerpo humano, aunque era el mismo, no estaba sujeto a las leyes terrenales. Por eso era que él podía traspasar paredes. Wow, tremendo está eso, ¿verdad que sí? Por eso, a pesar de haber resucitado, él puede decirle, sí, mira mi joyito aquí. Entonces, él traspasa una pared, pero se sienta a comer pan contigo. Mire. No digo yo a los discípulos mandarse corriendo y estar asustados. Esto parece algo de una película. Es mentira, ¿verdad? Esto parece algo que uno diría, wow, pero ¿y cómo es? Entonces Pablo va a donde Jacobo y se le aparece para convencer a su hermano y resulta que ese Jacobo, luego que Jesús se fue, se convirtió en el pastor de la iglesia más grande de la iglesia primitiva. Jacobo era el apóstol y pastor de la iglesia de Jerusalén. Y para ser pastor ahí había que ser guapo. Porque ahí era que estaba la persecución de la ejecución. Por eso fue que Jacobo fue el primer apóstol asesinado, ejecutado. Porque él se quedó predicando donde... Pero vamos a ver algo. Si fuera un mito, si fuera mentira, y el mismo Jacobo que era su hermano, ¿usted cree que ellos van a arriesgar su vida por una mentira de alguien que no se apareció? Usted va a estar hablando de un líder que su líder decía, yo soy hijo de Dios, y usted lo vio morir. Vamos a pensar por un momento. Y él se murió. ¿Qué líder es ese? Bueno, si es el líder que murió. Y ahora, ¿quién va a ser el líder? Imagínense la discusión que había ahí. Pedro, tú eres muy loco, estate tranquilo. De hecho, por eso se consideraba
que el líder de la iglesia, ¿sabe quién era en realidad? Al principio, Jacobo. Por eso era que Jacobo era el que autorizaba. Cuando Pablo fue, Pedro y había que hablar con Jacobo para que Jacobo dijera, sí, esto es lo que va. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto es parte también de la iglesia. Hay que predicar Biblia. Hay que predicar que es la resurrección. Hay que predicar de qué se trata el evangelio, qué le da sentido al evangelio. Amén. Entonces tenemos primero, Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y eso está en Romanos. No lo dije, pero si lo puede buscar, yo voy diciendo algunos versículos. Romanos 1, 3 y 4. Se demostró que Él era el mismo Dios hecho hombre porque resucitó con poder de la muerte. Míralo ahí. Estamos en eso, activo, gloria a Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿qué dice el próximo versículo? Que fue declarado como mayúscula, ¿cómo dice? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. No hay ningún otro personaje en ninguna otra religión que se pueda decir, el mío resucitó. No hay ninguna que se pueda decir, óyeme, puede decirme lo que tú quieras, que eso es mentira, es verdad. Pero había testigos hasta oculares. Hay escritos de sus testigos directos. ¿Usted sabe lo grande que es eso? Que usted tenga testigos directos de quienes vivieron con él. Leí algo de un pastor muy famoso que le gustan estos temas, ¿sí?, de la resurrección. Y él le hizo una pregunta, ¿cómo usted sabe que eso es cierto y que no es mentira? Y él, riéndose, primero le dice, ¿usted cree la historia de Alejandro Magno, sí o no? Todo el mundo dijo, claro que sí, sí, sí. ¿Ustedes sabían que los escritos de Alejandro Magno tienen una antigüedad de 300 años después de él? Y nadie discute eso. ¿Me di a entender? Vamos a decir una escritura que es de testimonio 2 años después que Cristo resucitó. Aparece un escrito y la gente, ¿y por qué aparece 2 años después? Está medio raro. Pero Alejandro Magno, 300 años después de él estar en vida, aparece algo. Hey, eso es verdad, yo he leído. Eso es verdad. ¿Por qué el pastor dice esto? Porque es importante que usted sepa que la resurrección no es un cuento. Que usted sepa que dice la Biblia, porque si Cristo no resucitó, entonces somos los más miserables y nos pueden tener por locos con toda licencia y burlarse de nosotros. Gamaliel, como dice la pastora, decía, óigame, si es verdad, vamos a luchar en contra de Dios. Si es mentira, eso no va a prosperar nunca. Amén. Entonces dijimos número 1, la resurrección demostró que Cristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Número 2, la resurrección demuestra que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que Él tenía antes. Para que no hubiera ninguna duda. ¿Cómo lo sabemos? Porque ¿qué Él le mostró? ¿Usted quiere saber si soy yo o es mentira? Bueno, Tomás, el mellizo, era tan especial que para él no era suficiente con verlo. Él decía, yo tengo que entrar mi dedo en el agujero de las manos y en lo que le hicieron en el costado ahí. Y así creeré. Mire, pero nosotros somos peor, porque nosotros a veces tenemos una confirmación hoy, mañana queremos volver. Gloria a Dios. Número 3. La resurrección de Cristo garantiza que predicas la verdad. Si tú puedes demostrar que Él resucitó, eso quiere decir que el mensaje del Evangelio es totalmente
verdadero. Amén. Y Pablo, volvemos, no lo terminamos de leer ahorita lo de Corintios. Vamos a Corintios. 1 de Corintios 15, el 6 al 11. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es Pablo que está hablando aquí. Voy a aclarar algo. Dios es tan grande que me maravillé, porque era necesario que Pablo fuera fariseo y después apóstol. Le voy a decir por qué. La cultura farisea podía demostrar la veracidad de las cosas a través del tiempo, porque su trabajo era transmitir culturalmente la verdad de los hechos. ¿Por qué era una transmisión cultural? Porque la mayoría eran analfabetos. ¿Cómo usted sabe que alguien va a aprender algo? ¿Cuál es su historia? Si no sabe leer. Imagínense Pablo mandando cartas y mandando cosas y la gente... Pablo, a mí no me... Pablo, a mí no me mareé, Pablo. A mí no me mareé de que cartas y de cosas y que vaina. A mí háblame claro, Pablo. A mí háblame claro. De hecho, por eso es que uno de los errores más grandes y la perdición más grande de mucha gente es que o tiene ignorancia sobre la palabra de Dios. Y entonces son dos cosas, o ignorancia o desconocimiento o ceguera espiritual. Esas son las dos cosas. Porque hay cosas que tú le puedes ignorar y otras cosas que tú no puedes saber y creer que le entiende. Pero si no hay un fruto, entonces no le entiende. Lo que demuestra que la Biblia es real y que Él resucitó y que hay beneficios reales es que debe de haber un fruto. Si no hay fruto, entonces no es real. Así de sencillo. Gloria a Dios. Entonces Pablo dice, porque lo que yo le anuncié a ustedes es lo mismo que se me anunció desde el principio. Eso hacían los fariseos. ¿Me dio a entender? Los fariseos, para asegurarse que una historia, que una cultura se perpetuara, te hablaban y te enseñaban los principios y decían, lo mismo que me enseñaron a mí, te lo enseño a ti. De ahí es que viene que Pablo decía, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto y el fundamento es Cristo. Y Pablo, para asegurarse de eso, primero fue a preguntar a los testigos oculares. Estamos viendo porque él, para hablar de la resurrección, primero dice, bueno, miren, yo fui a donde Pedro, que andaba con él, lo vio. De hecho, legalmente, hay 4 cosas que tú tienes que tomar en cuenta para hacer una comprobación histórica. Me voy a entender, miren. La historia no puede ser sometido al método científico tradicional. Porque para que algo sea científico tiene que ser repetitivo. ¿Me di a entender cómo la historia se repite? No hay forma de tú tomar un hecho histórico y meterlo al método científico. ¿Me di a entender? Entonces, pero sí existe una rama de la ciencia que se llama método histórico. Estamos aprendiendo algo nuevo hoy. Como en la historia, tú no puedes meterle en un laboratorio. Tú no puedes tomar, tú sí puedes tomar hechos, ¿verdad? Por históricos, documentos, buscar testigos. Y yo estuve investigando, hermano, yo hice una tarea para predicar hoy. Primero, estas son las 4 cosas que hay que buscar para darse cuenta que algo es mentira o es verdad. Con relación a la prueba histórica, correcto. Usted ve que nos estamos equipando porque cuando alguien dice, demuéstrame que Cristo resucitó. Y la primera es, vete que estoy en vivo, hermano. Esto es en vivo. Ok, la primera es, ¿cuántas veces he dicho la primera es? Es para ver si me están escuchando. Número 1, testimonio de testigos oculares.
¿Qué es lo primero que hay que buscar? De testigos, de personas que lo vieron. El único de todos estos profetas o dioses que resucitó y que los que escribieron fueron testigos oculares es Jesús. Estamos viendo cómo defendemos la fe. Primero, testigos oculares sobre los hechos. Segundo, personas que hayan oído hablar acerca del hecho. Ok, fulano tal vez no lo vio, pero él escuchó eso. ¿Me di a entender ahí? Tercero, objetos reales que se usaron en el pasado y que se pueden examinar de manera correcta. Como por ejemplo la madera, ¿verdad? De la cruz y algunas cosas de esas. Los objetos, ¿verdad? Cuarto, materiales básicos de la investigación histórica. Como libros, objetos, ¿verdad? Que sí, documentos, pliegos y todo eso. Cuando usted toma todo eso, hermano, yo no estoy diciendo un invento mío, se llama método histórico del método científico. Así es que se investiga la historia para ser aprobada por un grupo científico, porque no puede someter la historia a un laboratorio. ¿Me di a entender con eso, hermanos? Entonces, cuando buscamos eso, ¿por qué el pastor dice eso? Porque lo que hizo Pablo aquí fue que buscó testigos y lo redactó. La línea del tiempo que dije ahorita. Primera de Corintios fue 50 años después de Cristo. Eso quiere decir aquí. Pero antes de ese evangelio estaba el evangelio de Marcos, que el primer evangelio escrito fue el evangelio de Marcos. Entonces tengo que hacer, espérate. Este fue entre 20 y 30 años antes. ¿Me dio a entender? Pero ¿qué sucede? Las epístolas de Pablo tienen una sustancia especial. Vamos a Gálatas 1, 18, 24 y ya voy finalizando. Gálatas 1 del 18 al 24. Yo no había mandado ese, fue. Vimos ahorita que en Hechos, en Corintios se hablaba de Jacobo, ¿verdad que sí? Y en Gálatas, vamos a ver qué dice. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuánto? ¿Cuáles preguntas usted cree que le llegó a hacer Pablo a Pedro ahí? Y, wow, ¿cómo era andar con él? ¿Usted se imagina que? Yo imagino que me den 15 días, pero no me dan los 15 días. Yo pregunto hasta qué le gustaba comer. Me imagino, ¿y qué pasó? Y esto y lo otro. Y después, pasados 3 días, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí allá. Pero no vi a ningún otro después de Pedro. ¿Qué dice aquí? A Jacobo, ¿el quién? Estamos viendo una de las partes donde el pastor dijo ahorita que ese era hermano de él. Y después quiso ver, yo imagino, ¿por qué usted cree que Pedro quería ver a Jacobo? Dime cómo era él en la casa. Dime, háblame del Señor, cómo era con su mamá, cómo era, dígame cómo era con María. Hacía oficio, era perfecto, imagino a Jacobo, óyeme. Yo imagino que Jesús era el hermano que le quillaba a los demás. Le digo por qué. Pero cuando hay alguien que es muy sano, muy tal cosa, le cae mal al que le gusta hacerlo turbio. O si no, pregúntale, hermano, esto puede parecer un chiste, pero no lo es. La persona que más le cae mal en un curso es el buen estudiante. El buen estudiante está en el curso y, profesor, tú no vas a correr la clase hoy. Cállate la boca, muchacho. Tú siempre de metido ahí. Y a ese que le roban la mochila, le ponen el cuaderno.
Vladi está riendo, Vladi parece que llegó a hacer eso. Al buen estudiante, hermano, al que es así, le dicen, tú porque privas es mejor. Mi hermano Jesús decía, no es que yo privo mejor, es que yo creo mejor que ustedes. ¿Se entendió la diferencia? El que cree y reconoce la resurrección no es el que es mejor persona, es que cree mejor porque cree una esperanza eterna. Den aplauso al Señor. Yo no soy muy inteligente, yo no voy a discutir contigo, pero si yo creo que Cristo resucitó de verdad y yo me aferro a eso, necesito una esperanza que puedo llevarla a cualquier escenario, que tiene que impactar mi vida. Entonces, este tipo de mensaje, mire hermano, cuando yo predico este tipo de cosas y salimos igual, yo digo, Señor, no sé qué decir. En serio, Señor, no sé qué predicar. Porque de esto se trata todo el evangelio. Si no estamos claros de qué resucitó y por qué, qué beneficios tenemos. Entonces, ¿para qué yo me voy a enfocar en ser cristiano y conocer la Biblia? ¿Para qué? Total, no hay ningún beneficio. Ser cristiano, como dice mucha gente, es tú no poder beber, tú no puedes bailar. Eso es lo que yo estoy diciendo lo que dice el otro, que conste. La gente está esperando que tú te incomodes. Si tiran, y yo que hasta ayer solo fui pastor. Y usted no es pastor, pues está como moderno porque él baila. Y tú te pones a mirar tiempo. Y habiendo cosas como la eternidad, habiendo cosas como la santidad, habiendo cosas como tener la bendición de tener un hogar sano, estable, de adorar a Dios, de tener paz, de vivir en luz, de no vivir ocultando cosas, de vivir en la verdad. Hermano, mire, y la gente se enfoca en que tú puedes no bailar. Hey, mira. Vladi bailó con boca. Nos estamos riendo, pero el evangelio de la resurrección tiene que derribar cualquier tabú. Tiene que hacernos salir de una vida sin esa revelación. El que la tiene revelada tiene que entender que Jesucristo demostró que el que cree en la resurrección también puede atravesar paredes. Me refiero a que va a poder ver milagros. No es que usted va a andar y que, Señor, hazme cruzar esta pared ahora. Se va a dar muy duro y no somos locos, Todo se hace con un propósito, con un objetivo. Entonces tenemos que tener claro que de esto se trata la resurrección. Y dice, en esto que os escribo de aquí, he aquí delante de Dios. Paréntesis, él dice, mire, me reuní con Pedro 15 días. Después con el hermano de Jesús, que aparte de los 12 era su hermano. Y otra está diciendo, hermano, yo le estoy diciendo algo y ya yo comprobé. ¿Me siguen? Ya yo busqué a los testigos oculares. Es más, hablé con su hermano. Y por si fuera poco, se me apareció a mí como un abortivo. Hasta yo lo he visto. ¿No fue lo que dijo Pablo? En otras palabras, si yo me voy a hecho histórico, por más que usted me diga, yo me atrevo a dar mi vida porque sé que en él hay resurrección. En esto os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Pablo está diciendo que ya no lo reconocían físicamente. Pero vamos a ver si las historias sonaban allá. Vamos a ver. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, refiriéndose al mismo Pablo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y aquí está hablando de la fe de el evangelio que te lleva a creer a que hay resurrección. Y esa resurrección te da libertad de elegir. Tú tienes que dile, tú tienes la libertad de elegir.
No hay, porque ya él venció la muerte, ya él venció, ya hay más opciones. Segundo, la resurrección te da derechos. Díganlo, dile, la resurrección te da derechos. ¿Qué derechos tú tienes con la resurrección? Si tú crees en que Cristo pagó por ti y resucitó de los muertos, tú tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Esto no puede ser un cliché. Cuando yo predico este tipo de cosas, me da deseo como de bajar y remeniado tres. Y decir, óyeme, yo te estoy dando la llave para que muchas cosas de tu vida cambien. Como decía Jesús, porque no estoy predicándome a mí mismo, yo estoy predicando a Cristo resucitado. Por eso yo sé que esta prédica es verdadera. Porque yo no estoy diciendo que yo soy el bueno, yo estoy diciendo que Cristo resucitó. Y que el que le cree no será defraudado. Yo no vengo aquí a hablar de mí, yo vengo aquí a hablar de Cristo. Y si eso no resuelve nada en tu vida, entonces voy a orar para que no te falte la fe y creas. Amén. ¿Y qué ellos hacen después que ven que Pablo anunciaba la fe? Glorificaban a Dios en él. ¿A qué se refiere en él? A que él era una muestra de que Dios transforma a las personas. Porque todo aquel que cree en que Cristo es el Hijo de Dios y fue resucitado con poder, recibe el beneficio de vivir una vida sin miedo. ¿Usted lo cree? Entonces tú tienes el derecho de elegir, tienes un derecho de ser hijo de Dios, pero sobre todo tienes el beneficio de la vida eterna y de una vida sin miedo. Ponte sobre tus pies, iglesia. Por último, préstame por favor esa funda que está ahí. No era esa, espérate. Ah, eso mismo era. Ah, pero que ya tú la... Sí, yo lo agarré en la mano eso. Fíjense, hermanos. Este evangelio de la resurrección y del sacrificio de Cristo, mientras más los escuchemos, va a causar una de dos cosas. Una de dos cosas. Gloria a Dios. Y es esto, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo es por dentro ese huevo? Blando, ¿verdad que sí? ¿Y eso cómo es? Es decir, que si yo dejara caer entonces, si yo dejo caer ¿cómo se pone? Pero choca, pero si dejo caer ¿qué sucede? Que lo que tenemos un corazón de carne, los sentidos, lo que podemos, si nos echan en agua, podemos mojarnos por dentro. El agua representa la palabra de Dios. Sin embargo, el que por dentro nunca tiene algo afirmado, es así por dentro. Es blando. El que vive con superficies interiormente, si tú le echas mucha agua y le das fuego, ¿sabe qué termina pasando? Te endureces. Sin embargo, la misma agua que endurece el huevo es la misma agua que ablanda la papa. Eso quiere decir que el mismo evangelio de la resurrección, que puede ablandar tu corazón, si llega hacia adentro, te puede dar vida eterna. Pero si rechazas ese evangelio, pero recibes el agua, te volverás así. Que en vez de ablandarte por dentro, te vivirás endureciendo. Oro en el nombre de Jesús para que todo el que escuche esta palabra pueda entender. Y Dios sea revelándose de que esto no se trata de ser mejor, se trata de creer mejor. La forma de creer mejor es tener definido que toda la Biblia se trata de Cristo. Y que lo que declaró a Cristo
Hijo de Dios fue que resucitó de la muerte con poder. Y después que resucitó, Él dijo, soplaré sobre ustedes y recibirán el Espíritu Santo. Y asimismo como el Padre me envió, yo le enviaré a ustedes para que anunciaran lo mismo que recibieron. Si usted no anuncia lo que está recibiendo, probablemente se convierta en aquel que recibe el agua, pero se pone duro. Cuando usted recibe un mensaje y lo sigue transmitiendo, ese es el agua que lleva por dentro, que te mantiene blando, que te mantiene recibiéndolo de afuera, haciendo manifestación en lo de adentro. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú te reveles que los beneficios de creer en tu resurrección es que tenemos un evangelio verdadero. Padre, que tú te reveles de lo que es tener un derecho como hijo. Padre, que tú te reveles de lo que es tener el derecho de elegir. Tú puedes elegir lo que tú quieras. No hay nada que te pueda sujetar si tú crees en Cristo de todo corazón. Y dice la palabra, cerca de ti está la salvación. Tan cerca como tu boca y tu corazón. No dice religión. Dice, porque si creyeres de todo corazón que Jesús resucitó, ese es el evangelio. Murió y resucitó de los muertos. Y lo confiesas con tu boca, es decir, no te avergüenzas. Si tú lo crees de corazón y lo confiesas con tu boca, dice la palabra de Dios, eres salvo. Entonces quiere decir que tu concepto de la resurrección es lo que verdaderamente va a definir tu salvación. Tienes eso seguro y te preguntarían, si tú murieras hoy, ¿qué pasará contigo? Ya tu respuesta no sería, no sé. Ya tu respuesta sería, porque está escrito que si yo creo de todo corazón que Jesús murió y resucitó de los muertos, entonces soy salvo. La pregunta es entre tú y Dios, ¿tú lo crees de todo corazón? Yo no dije, tú eres el que hace muchas obras, el que hace muchas cosas. Eso viene en el paquete, pero eso no salva a nadie, sino la obra redentora de Jesucristo. Por eso es que toda la gloria sea a Él, porque la salvación depende solo de la obra completa de Cristo. ¿Me dio a entender? Si esto fuera que yo tengo que hacer algo, entonces hubiera 95% de gloria para Dios y aunque sea un 5% para mí. ¿Es mentira o es verdad? Yo creo, pero yo hago. Y no es verdad que toda la gloria es solamente para Él. Por eso es un evangelio verdadero que te predique, hermano, crea la resurrección. Pero ese beneficio que no sea una teoría, hermano, por el amor que Dios te mostró en la cruz, a partir de hoy no hable de eso a la ligera. Recíbelo en el nombre de Jesús. Si tú crees en que tienes el derecho de ser hijo y el de elegir, tú puedes elegir lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús, Cristo pagó por mí. Y porque Él resucitó, tengo la autoridad de elegir a quién servirle. Tengo la autoridad de tener el derecho de ser hijo de Dios. Tengo la autoridad de pararme firmemente y decirme, dime loco, dime lo que tú quieras. Pero si Cristo resucitó, no me avergonzaré del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Padre, he predicado tu palabra. Señor, oro para que caiga en el terreno fértil de cada corazón que lo pueda escuchar. Padre, que esta palabra traiga vida y transforme las áreas de su vida. Padre, que todo aquel que vino buscando una respuesta pueda saber que de ti y de la fe en ti emana toda respuesta. El que cree en ti tiene todo lo que necesita, Señor. Aleluya.
oscureció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el precio del pecado sobre él. Al final él suspiró. Al fin él suspiró. El cielo lo ignoró. El Hijo descendió en tinieblas. La guerra él ganó. La muerte derrotó. La muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó. La piedra él quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó. La muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre es digno. Vivo está. Por siempre, por siempre. Por siempre a él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre él es digno. Vivo está. Vivo está. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Wow, gloria a Dios por su palabra, por su revelación de su palabra a todos nosotros. Este es un tiempo muy especial también, el tiempo de la generosidad. Me encanta que ustedes cogen sus obras y empiezan a traer al alfolí, al altar de Dios, sus ofrendas y sus diezmos. Y eso es este tiempo de la generosidad, que siempre va acompañado de lo que es el dar. Y el dar es tú entregar algo que tú portas. Y todos aquí tenemos algo que portamos de parte de Dios. Por eso dice la palabra que de lo recibido de Dios, de eso nosotros damos. Así que quiero que me acompañen a la palabra de Dios en Efesios 5:2. Dice así la palabra: sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario, cuyo agradable olor sube a Dios. Aleluya. Esto me ministraba mucho el Señor con esta palabra, hablando de lo que es el dar, de las ofrendas, del diezmo, porque estas siempre van relacionadas también con algo que te cuesta, algo que es un sacrificio para ti, porque es valioso para ti. Cómo Dios lo mira, cómo a Dios le agrada. Nosotros podemos ver en las historias de la Biblia cómo miró la ofrenda de Caín y de Abel, cómo miró la ofrenda de la viuda y de los escribas, que no le interesa que si es fruto, que si es animal, que si es poco, si es mucho. A él le interesa cómo nosotros damos, no lo que damos, sino qué damos, cómo nosotros damos, cómo nos entregamos a Él. Y esta es la mayor, es el mayor ejemplo de lo que es una ofrenda y darse. El mayor de todos, como Jesús lo hizo por la salvación de nosotros. Dice que fue como sacrificio, fue voluntario. Lo damos, aunque es algo valioso para nosotros y significa un sacrificio, nosotros lo damos por voluntad propia,
porque amamos al Señor, porque le honramos y porque nosotros queremos entregarlo a pesar de que nos cuesta. Así que te invito que si aún tú no has tomado un sobre, o cuando tú quieras ofrendar, cuando quieras diezmar, toma un sobre y echa algo que tú portas, que es valioso para ti y que tú quieres y que tú decides por voluntad entregárselo al Señor para el beneficio de honra de su casa, que es la iglesia, nosotros su pueblo, en el nombre de Jesús. Así que traigan sus ofrendas y sus diezmos, lo que aún no lo han traído, y los que no tienen efectivo pueden pasar por el Verifone con su tarjeta. Así que Dios le bendiga y le retribuya mucho más, en el nombre de Jesús. La tierra retumbó, la piedra Alquiló, su amor perfecto siempre vencerá. el Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. el Rey ya venció. Te damos las gracias, mi Dios, por estas ofrendas. Gracias porque de la misma manera que tú nos bendices, esta noche te reconocemos a través de ella. Gracias por tu bendita palabra predicada esta noche, Dios, que nos da sentido, que respalda la verdad en la que creemos, que tú moriste por nosotros, pero resucitaste venciendo la muerte, dándonos la promesa que así como resucitaste, nosotros también seremos levantados en ti. Así que te damos las gracias por esto y queda bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Dale un aplauso al Señor por esta palabra impartida, palabra de autoridad y de fe. Gloria a Dios.